caso, vamos a leerlo para que usted pueda darse cuenta. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Si lo tienen, deme un amén. El autor de todo lo puerto en Cristo que me fortalece no era un superpoder que tenía Pablo, no lo hacía un super Pablo, porque aquí está su querido discípulo Timoteo, y le dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Sabe? Este es el Pablo que había hecho milagros bajo el poder de Dios. Entonces, Pablo inclusive no lo pudo hacer todo. No pudo darle sanidad a su hijo espiritual que seguramente amaba mucho. Entonces, la frase tiene que ver con el contexto y tenemos que explicarle a aquella persona que está pasando por problemas o tribulaciones que este es el poder que nos da Dios para pasar por los problemas. El pastor Steve Strauss nos sugiere que este pasaje nos habla acerca de las preocupaciones que tenemos algunos creyentes en Cristo. Otro comentarista, Warren Wiersbe, está también de acuerdo con el análisis al decir: Pablo nos dice que la mente segura, es decir, la mente que está custodiada por la paz de Dios, nos libera de toda preocupación. Teniendo en cuenta esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo el conocimiento de Dios, con el poder que tiene su palabra de transformar nuestro pensamiento, eso nos da una seguridad y nos quiere decir que Jesucristo está con nosotros, que Él nos da ese poder para salir adelante en victoria pasada la prueba o la tribulación. Ahora, el afán y la ansiedad causan sin lugar a dudas intranquilidad a nuestra mente. Ciertamente los versículos 6 y 8 apoyan este argumento, el cual nos ayuda a entender los versículos 4 y 8 de la siguiente manera: por nada estén afanosos o preocupados, no piensen de alguna manera, por decirlo así, mucho en los problemas y dificultades, sino piensen en todo lo bueno y sobre todo gócense en el Señor, como nos dice Pablo también en su mensaje a los Filipenses: regocíjense siempre en el Señor. En muchas ocasiones en nuestra vida cristiana, en lugar de contar las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida, empezamos a ver las circunstancias y empezamos a decir: pero ¿por qué todo me está saliendo mal? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estamos viendo prosperar a aquellos que son malos, que creemos que ellos están bien, pero nosotros no sabemos si ellos pueden dormir bajo las circunstancias que estén viviendo, aunque tengan muchos dineros, comodidades o placeres? A veces sentimos ese impulso de querer cuestionar a Dios. ¿Por qué yo, que estoy viviendo una vida conforme a lo que Él dice en su palabra, o tratando de seguir y ser obediente, estoy pasando por esas circunstancias? Pues tiene que tener un propósito. Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Y Dios obra de manera distinta en cada una de nuestras vidas. Es decir, lo que me funciona a mí, para usted puede ser diferente dentro de lo que es el plan de Dios. En la medida que nosotros vamos siendo probados en nuestra fe, vamos creciendo espiritualmente, vamos siendo usados por el Señor y sirviendo dentro de la obra del Señor, porque Dios siempre va a tener un propósito para nuestras vidas. Y el Señor quiere traer bendiciones a nuestras vidas. Entonces, en los versículos 9 y 10, más adelantito, el apóstol Pablo exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 1. Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pablo es nuestro ejemplo.
En los versículos 10 y 11 el apóstol nos provee de un ejemplo de cómo él ha sabido sobrellevar cualquier situación que nos pudiese producir preocupación. Filipenses 4:11 nos lleva al grano del mensaje de Pablo. Como decía hermana Elizabeth esta mañana, hay que ir al grano, ¿verdad, hermanita? ¿Como quién? Como el dermatólogo. El dermatólogo siempre va al grano. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué si conocemos las promesas de Dios, no hemos aprendido a contentarnos? Aunque el mundo piense que estamos locos, no estamos locos. Nosotros le creemos a Dios. Y si Él nos dice, conténtese con lo que tienen, conténtense por lo que están pasando, porque el mismísimo Pablo, el Señor le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo lo contrario del mundo, ¿verdad? Es al revés de lo que nos enseña el mundo. Porque ¿cómo que me goce y que en mi debilidad, porque el Señor se va a perfeccionar en mi vida? Pues si lo dice el Señor, hay que creerle. Él es el autor de la vida, Él es autor de todo lo que existe, de lo que no existe, de lo visible y de lo invisible. Él nos conoce perfectamente. Ahora, a vivir contentos con la voluntad de Dios, cualquiera que sea nuestra situación o circunstancia, es parte de la enseñanza en esta sección de la palabra de Dios. Pablo, estando en cadenas en una cárcel, Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, estaba preso en Roma, afirma no tener escasez cuando está claramente falto de libertad. Sin embargo, él dice estar contento. Todo lo contrario que enseña el mundo. Él puede vivir contento y gozoso, puesto que esta es la voluntad, obviamente, temporal para su vida. Todas las pruebas que podamos pasar en esta vida, habidas y por haber, sufrimiento, qué sé yo, no se compara en nada con las promesas que tenemos de parte de Dios cuando estemos delante de su presencia. Cuando no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni ninguna circunstancia que aquí nos hace sufrir, cuando estemos delante de su presencia, cuando estemos en gloria con cuerpos gloriosos transformados. Allá no va a haber nada de eso. ¿Y cuánto vamos a vivir en este mundo? Yo no quiero vivir mucho. Nosotros queremos que el Señor venga ya. Si quiere venir mañana, que venga esta noche. ¿Sí? Que venga el Señor. Queremos estar delante de su presencia, en la gloria de Dios, con cuerpos transformados, sin enfermedades, ni dolor, ni tristeza, ni llanto, ni preocupaciones, ni afanes, ni ansiedades, ni nada de lo que este mundo en muchas ocasiones nos distrae o inclusive nos tiene atados prácticamente. Hay que ser sinceros y admitir que nos distrae mucho estas situaciones, de tal manera que dejamos de perseverar, dejamos de recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Esta mañana, hermana Aimé, en el ayuno lo leía en Deuteronomio capítulo 28. Si eres obediente a su palabra, vas a traer bendiciones a su vida, a tu vida, a nuestras vidas. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En el versículo 12, Pablo añade que no importa en cuál circunstancia él se encuentre, él sabe vivir contento y con gozo. Uno solo puede imaginarse la abundancia material en la que Pablo vivía cuando era un religioso fariseo. ¿Sabe? Pablo lo tuvo todo, se puede decir que venía de familia rica. En aquel tiempo, un judío, en este caso, él era un judío fariseo, que podía obtener la ciudadanía romana, quiere decir que tenía una buena posición, porque la ciudadanía se podía comprar. Qué bueno que fuera lo mismo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, era de clase acomodada, tenía dinero, por eso él decía
yo sé lo que es vivir en abundancia, pero ahora estoy contento si tengo que vivir en escasez, porque él conocía de primera instancia las promesas de Dios que se le habían revelado a través de Cristo Jesús. Entonces él está listo, está en el objetivo, está su mente en lo que debe de estar y no las circunstancias, porque él sabía que todo eso era pasajero. ¿Sabe? Todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron de una muerte terrible, valga la redundancia, a excepción de Juan, el discípulo del amor, que murió de vejez natural. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, que dice la tradición que fue serruchado, y no con un serrucho cualquiera, un serrucho de madera. Entonces imagina el sufrimiento. La tradición dice que Pedro fue crucificado boca abajo, unos despedazados, unos hervidos, unos quemados, todos los mártires de la iglesia primitiva, comidos por bestias, despedazados. Sin embargo, ninguno renegó de su fe. Esas eran pruebas, ¿se da cuenta? Estar en un coliseo delante de una manada de leones hambrientos, esas eran pruebas. No el calor de 102 grados de Las Vegas, que a veces decimos está muy caliente para salir ahorita. O el tener que tomar un bus, ¿verdad? Cuando hay hermanitos que nos platican que para ir a su iglesia había que caminar 6 millas o ¿cuántas millas andar en bicicleta, hermano? ¿Se da cuenta? Eso es difícil. Y no agarrar el expressway y estar aquí en 10 minutitos. Esas no son pruebas. Dios nos pone esas tribulaciones. Dios nos pone otra clase de pruebas, ¿verdad? ¿Sabe? Vivir en Estados Unidos, el país donde todo el mundo quisiera estar, no es lo mismo que estar en Pakistán o que estar en Afganistán, donde usted salga a la calle y diga Cristo vive y va a ver lo que le va a pasar. Esas son pruebas. Ahí es donde los cristianos de verdad son probados, ¿verdad? Aquí podemos decir con toda libertad, Cristo es el Rey de la creación, Cristo es mi Señor y mi Salvador, Cristo es mi todo. Y no pasa nada, tenemos esa libertad. Sin embargo, dejamos de perseverar y dejamos de ir a la iglesia. ¿Sabe? Los miércoles de oración, que debería estar el culto lleno, se lo voy a decir en confianza, y esto es de buena fe. Pedimos que vinieran pruebas a nuestras vidas, porque cuando hay pruebas en nuestras vidas, buscamos más a Dios. Si tenemos una vida resuelta, si tenemos una vida tranquila, si tenemos una vida llena de excesos, si tenemos más de lo que debemos, poco a poco nos empezamos a olvidar quién es el que trae esas bendiciones a nuestra vida. Entonces, cuando Dios aprieta, es cuando el cristiano entonces sí corre para la iglesia, ¿verdad? A veces son terremotos, a veces son inundaciones, a veces son tsunamis, a veces son actos terroristas, pero qué triste que nos tenga que pasar eso para que nosotros corramos a la iglesia del Señor, a perseverar en la oración, a estar unidos con gente de la misma fe. Es triste, es triste. Sin embargo, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios que es paciente, pero sabe, toda paciencia tiene un límite. No pasa con Dios, ¿verdad? Porque Dios es el autor de lo bueno, pero tarde que temprano vamos a tener más problemas o circunstancias en nuestras vidas, aunque sean pasajeros. ¿Quién quiere sufrir problemas? ¿Quién quiere pasar por problemas? Nadie, ¿verdad? Atendamos lo que dice Dios en su palabra. Perseveremos en las cosas de Dios. Estemos atendiendo nuestro servicio dentro de la iglesia.
para que el Señor venga pronto